Hipócrates. La mayoría de los historiadores acepta que Hipócrates nació alrededor del año 460 a.C., en la isla griega de Kos, en el mar de Egeo. Hipócrates pertenecía a una familia que rendía culto a Asclepios, el dios griego de la medicina, y que practicaba la medicina sacerdotal. De su abuelo Hipócrates I y su padre Heráclides aprendió los conocimientos básicos de la medicina. Su madre, Praxitela, hija de Tisane. Hipócrates tuvo dos hijos, Tésalo y Draco, y al menos una hija. Desde joven viajó de ciudad en ciudad, atendiendo a los enfermos. Durante esos viajes recibió las enseñanzas de grandes maestros y alcanzó una gran reputación como médico. Años después, volvió a Kos, donde fundó una escuela de medicina. Después se trasladó a Larisa, una importante ciudad de la región griega de Tesalia, donde estableció otra escuela. Hipócrates enseñó y practicó la medicina durante toda su vida, viajando al menos a Tesalia, Tracia y el mar de Mármara. Probablemente muriera en Larisa cuando tenía unos 90 años de edad, hacia el año 370 a.C., aunque según algunas fuentes superó largamente los 100 años. Se conservan diferentes relatos sobre su muerte. Una de las grandes aportaciones de este importante médico griego fue basar sus afirmaciones en la observación y descripción detallada de los hechos. Hipócrates se guiaba por la razón. Observó los síntomas y los signos de las enfermedades con mucho detenimiento, y fue uno de los primeros en rechazar las supersticiones, leyendas y creencias populares que señalaban como causantes de las enfermedades a las fuerzas sobrenaturales o divinas, y a pesar en que las enfermedades no tenían una explicación religiosa o sobrenatural. Los discípulos de Pitágoras lo consideraban el hombre que unió la filosofía y la medicina. Separó la disciplina de la medicina de la religión, creyendo y argumentando que la enfermedad no era un castigo infligido por los dioses, sino la consecuencia de factores ambientales, la alimentación y los hábitos o estilos de vida, como medio para evitar enfermedad. Sus conocimientos sobre los huesos le llevaron a diseñar un banco de madera para tratar las fracturas y las luxaciones. Es el llamado banco hipocrático. Todavía hoy en día son varias algunas de las técnicas que él describió. Hipócrates y sus seguidores fueron los primeros en descubrir muchas enfermedades y trastornos médicos. Se le atribuye la primera descripción de la acropaquía, un signo clínico importante en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón y la cardiopatía cianótica. También fue el primer médico que describió la cara hipocrática en su obra Prognosis, el libro de los pronósticos. Es célebre la alusión de Shakespeare a esta descripción cuando describe la muerte de Falstaff en el acto 2, escena 3 de la obra Enrique V. Hipócrates empezó a clasificar las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas, y a utilizar términos como exacerbación, recaída, resolución, crisis, paroxismo, pico y convalecencia, términos que todavía tienen un uso destacado en la práctica médica. Otra de sus grandes contribuciones de Hipócrates son sus descripciones acerca de la sintomatología, el tratamiento quirúrgico y el pronóstico del empiema torácico, una supuración del revestimiento de la cavidad torácica. Sus enseñanzas todavía son relevantes para los estudiantes de neurología y cirugía de hoy en día. Hipócrates fue el primer cirujano torácico, de quien se tiene constancia y sus descubrimientos todavía son válidos en su mayoría. La Escuela Hipocrática de Medicina describió correctamente las enfermedades del recto y su tratamiento, a pesar de la pobre teoría médica desarrollada hasta entonces. Por ejemplo, las hemorroides, que aunque se creía que eran provocadas por un exceso de bilis y flema,
eran tratadas por los médicos hipocráticos con técnicas relativamente avanzadas. La cauterización y la escinción son descritas en el Corpus Hipocrático, junto con los otros métodos más recomendados en la antigüedad. Ligar las hemorroides con una pequeña tira de caucho impidiendo la llegada del flujo de sangre y secarlas con una plancha caliente. También se sugieren otros tratamientos, como la aplicación de diversos ungüentos. Hoy en día, el tratamiento de las hemorroides todavía incluye la quemadura, el estrangulamiento y la escinción. Además, algunos de los conceptos fundamentales de la proctoscopía descritos en el corpus todavía son útiles, como por ejemplo el uso del espéculo rectal, considerada la referencia más antigua conocida en la endoscopía. Entre los diferentes escritos redactados de esta época se describieron algunos dibujos de la anatomía humana. No obstante, dicha anatomía se basaba principalmente en animales, por lo que no había conocimientos detallados del cuerpo humano. Sus escritos. La obra de Hipócrates es muy extensa, y es difícil saber cuáles son los textos escritos por él y no por sus discípulos. Hipócrates dirigió o fue autor de varias obras que forman parte de la colección hipocrática Corpus Hippocraticum. En esta colección se observan probablemente lo único que queda de la biblioteca médica de la famosa Escuela de Medicina de Cos. Entre las obras más importantes que se atribuyen a Hipócrates está el Tratado de los Aires, las Aguas y los Lugares, donde en lugar de atribuir un origen divino a las enfermedades, que era lo habitual en su época, discute sus causas ambientales. Hipócrates sugiere que factores como el clima, el agua o la situación de una población pueden afectar a la salud de sus habitantes. La idea de fomentar la salud para tratar de evitar la enfermedad, lo que hoy en día se llama medicina preventiva, aparece por primera vez en régimen en enfermedades agudas, donde se da importancia no solo al tipo de alimentación, sino también al estilo de vida del paciente y cómo todo ello influye sobre su estado de salud. En otras obras de la colección hipocrática, como el Tratado del Pronóstico y Aforismo, se anticipa la idea, entonces revolucionaria, de que el médico podría predecir la evolución de una enfermedad mediante la observación de un número suficiente de casos. Hipócrates consideraba que en la sangre radicaban los 4 humores, que representan a los 4 elementos de la fisis. Así observó que cuando coagula la sangre ocurren los siguientes fenómenos. Una vez iniciada la coagulación, se pueden observar 2 estratos. 1. La base del coágulo es oscura y densa. 2. La superficie es roja y fluida. Hipócrates realizó otra observación. Tomando un recipiente en el que vertió la sangre procedente de una sangría, sin dar tiempo en que se formara el coágulo, agitó con un batidor el líquido hasta obtener a los pocos segundos 2 sustancias. De la sangre se desprendió una materia blancuzca y pegajosa, una mucosidad a la que le dio el nombre de flema, pituita. El juramento hipocrático. El juramento hipocrático es un antiguo juramento que durante siglos han realizado los médicos en su ceremonia de graduación. Este juramento es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podría haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del Corpus Hipocrático. Tal vez la tradición más duradera de la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. Hasta el siglo V a.C., la medicina no era una disciplina apta para ser estudiada. De hecho, se pensaba que las enfermedades tenían una estricta relación con supersticiones, leyendas y magia. La llegada de este Hipócrates cambió drásticamente la mirada hacia la medicina, ya que la planteó de manera más racional.
Apartó la vista de las leyendas y comenzó a estudiar las causas de las enfermedades. Planteó que las enfermedades que contraía el hombre dependían más del ambiente, los hábitos y la alimentación. Hoy en día se sabe que los factores que Hipócrates describió son algunos de los causantes de las enfermedades.